Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a analizar las energías de Shakira. Vamos a ver las energías de Shaki con un chico nuevo que ha entrado a su vida. Estoy muy contenta con esta noticia y a la expectativa de qué nos quieren decir las cartas al respecto. Bueno, el nuevo galán, la nueva persona que supuestamente está en su vida, porque estos son rumores, es Manuel García Rulfo, un actor mexicano que trabaja en Estados Unidos. Y los vieron en el hotel Sunset Tower de Los Ángeles. Allí cenaron juntos, fueron a la discoteca, bailaron, estuvieron varias horas disfrutando de la noche de Los Ángeles. Y bueno, vamos a preguntarle al tarot qué tal con esta pareja, cómo son las energías que se van a desarrollar entre los dos, si hay una relación amorosa o no entre Shakira y Manuel. Vamos a ver lo que las cartas nos quieren develar. Yo pienso que Shakira pues se merece ya un nuevo amor, se merece, después de esa ruptura tan traumática que tuvo con Piqué, se merece volver a comenzar con un vínculo romántico. Y más allá de que haya una estabilidad, yo pienso que lo que debe ser es feliz y pasársela bien. Entonces vamos a ver qué tal con este chico. Es un poquito más joven que ella. Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Y Manuel García Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, México. Entonces vamos a preguntarle al tarot. Shakira y Manuel García Rulfo están teniendo una relación romántica. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Shakira y Manuel García Rulfo están teniendo una relación romántica. Ok. Sacamos 5 cartas. El 10 de espadas. Rey de espadas. Cuatro de espadas. El as de espadas. Wow, con las espadas aquí. Y el caballero de bastos. Bueno, vamos a ir revisando las cartas que nos han salido. Si pueden ver, son 4 cartas de espadas, una de bastos. Vamos a iniciar con el 10 de espadas. En este tarot, que es, ahora yo se los voy a mostrar para que vean cómo se llama, es el The Light Seers Tarot. El palo de espadas se ve como cuervos, no salen las espadas, solamente se muestran las espadas, como ven aquí, en el rey y la reina. Pero bueno, para que estén familiarizados con las cartas, porque yo estas las uso mucho en estas lecturas. Aquí las espadas son cuervos. Es la simbología de la ilustradora, la creadora de este hermoso mazo. El 10 de espadas nos está hablando
de un fin de ciclo bastante doloroso. Esta carta es de un dolor extremo, es decir, más del 10 de espadas no podemos sufrir porque conlleva a un sufrimiento, una crisis y un conflicto extremo. Pero al ser un 10, nos está hablando desde el punto de vista numerológico que culminamos, llegamos a un momento cúlmine, terminamos, damos un cierre a un ciclo y comenzamos uno nuevo. Entonces, esta carta lo que me está hablando es del dolor tan grande que ha tenido Shakira por todos estos años con la ruptura de Piqué. Todo lo que ella ha pasado con los niños, con las propias situaciones legales de pleitos, de abogados y todo lo que ha vivido con esta ruptura. Entonces, el 10 de espadas me está hablando de ese final, de que ya es momento de cambiar a otra cosa, de pasar a otro nivel, de ser feliz, de dedicarse un tiempo a ella, de buscar una persona, en este caso en el amor, que la haga feliz, que pueda salir a disfrutar, a divertirse, a pasársela bien. De esto me está hablando este 10 de espadas inicialmente. Ahora, si pueden ver aquí, este rey de espadas no es más que Manuel García Rulfo. Fíjense como aquí me aparece en esta tirada a Manuel como un hombre muy mental, un hombre que está sondeando el terreno. ¿Qué quiero decir con esto? No me aparece una energía emocional con Manuel. Me aparece una energía donde él está como analizando las cosas, como pasando por el filtro de la mente todo lo que está ocurriendo y a partir de ahí está actuando. Es decir, por el momento no veo a Manuel que esté enamorado de Shakira. Le puede gustar físicamente, obvio, se están conociendo, se la están pasando bien, que es lo importante y lo que yo dije al inicio de esta tirada. Si no vemos que hay amor, no importa. Lo importante es que Shakira se la pase bien, que tenga tiempo para ella, que se dedique también a gozar de la vida y que esos tiempos malos con este 10 de espadas pues queden atrás. Ahora, Manuel García Rulfo no me sale con energías de amor. Yo soy sincera en todas mis lecturas, lo digo. Me sale como un hombre que está sondeando el terreno, viendo cómo son las cosas con Shakira, cómo es su personalidad, cómo se puede introducir, hasta dónde puede llegar. Y fíjense como aquí el centro de la tirada es el 4 de espadas. El 4 de espadas es una carta que me habla de calma, que me habla de tranquilidad, que me dice, después de este 10 de espadas, de tanto sufrimiento, donde ella ya está pasando a otro nivel en su vida, está dejando atrás el dolor, el 4 de espadas habla de ese momento donde se sueltan los lastres y se dedica tiempo para sí misma, en este caso Shakira. Es una carta que muestra un proceso de renovación, un proceso de pausa en la batalla, de decir, yo me merezco
gozar, pasármela bien y voy a darle una pausa al dolor, a la crisis que ya estoy superando y me voy a permitir conocer a Manuel, que es este 10 de espadas. Me voy a permitir conocerlo. Todas las cartas de espadas simbolizan guerra, simbolizan peleas, conflictos. Es un palo bastante nefasto y bastante duro en el tarot. Por lo tanto, el 4 de espadas es una de las cartas más nobles y benéficas. Me está queriendo decir que ella se está dando una tregua, se está dando un tiempo y que ella lo que está es tratando de pasar un buen rato con Manuel. Pero fíjense cómo estas dos cartas se están espejando. Está espejando el rey de espadas con el as de espadas. ¿Qué me está queriendo decir esta conexión? Cuando hablo que dos cartas se espejan, estoy hablando que tienen conexión en la tirada. Bueno, aquí me está hablando de que Manuel, como yo les dije, estratégicamente, está analizando todo el entorno de Shakira. Todas las características de Shakira. Cómo es, cómo se manifiesta, cómo habla, cómo actúa. Aquí me sale con energías mentales. El as de espadas es la carta que tiene como más valor en las espadas, en ese palo. Por lo tanto, me está dando de un éxito. ¿Esto qué quiere decir? Que después de todo esta energía estratégica que ha tenido Manuel, pues podemos decir que Shakira ha ganado la prueba porque él le estaba haciendo como pruebas. Es como una persona que tiene estándares en la vida en cuanto a las mujeres y es como diciendo, bueno, yo pienso que si Shakira pasa esta prueba, pasa la otra prueba y pasa la otra prueba, pues entonces me puedo arriesgar a dar un paso más con ella. Y aquí con el as de espada me está diciendo de que la Shaki como que pasó todas las pruebas de Manuel García Rulfo. Las pasó todas. Quiere decir que le gustó todo lo que compartió con Shakira, todo lo que habló con ella, toda su energía en general, pues le gustó. De eso me está hablando el as de espadas. ¿Y con qué me termina la tirada? Bueno, señoras y señores, me está terminando con el caballero de bastos. Aquí hubo intimidad entre ellos. Aquí hubo intimidad. Por lo tanto, Manuel y Shakira, yo no puedo decir que sean novios. Yo no puedo decir que aquí hay una formalidad. Pero lo que sí le puedo decir es que ellos están en un romance. Que ellos se gustan, que se están conociendo y que están teniendo intimidad. Ahora, ¿cómo evolucionará esta relación? No lo sabemos. Más adelante podemos hacer otras lecturas según como veamos el panorama, si no ha quedado en una salida de una sola noche, cómo evoluciona. Pero bueno, lo que sí veo aquí es que la Shaki ha pasado todas las pruebas que supuestamente los estándares o el gusto de Manuel García, pues la Shaki los ha pasado con éxito. Y fíjense cómo termina y culmina esta tirada. Entonces, buenas amigas y amigos, hasta aquí esta lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.